Soy Javier Bonatti, tengo 42 años, me dedico a la escritura, a la actuación, al teatro sobre todo, y bueno, algunas veces al cine, pero sobre todo al teatro. Mi nombre es Sofía Gerboni, tengo 33 años, me dedico al teatro, a la actuación, de forma más oculta a la escritura, pero ahora ya empezó a ver la luz. Y por otro lado también en su mayor medida a la docencia. Soy profesora de teatro en distintos lugares y para distintas edades. Yo era un niño muy tímido en la secundaria y bueno, un grupo que mis amigos habían quedado en otra división, así que yo me sentía muy solo, muy desconsolado. Y me dijeron, a los 15 años, me dijeron, che, vamos a empezar teatro en el Centro Cultural Provincial. Y bueno, ahí arranqué con Gustavo Lozano, era el profe. Y a partir de ahí fue un no parar. Nunca pasé por la escuela, tampoco elegí a ningún maestro, cosa que se suele hacer. Como que fui picando por distintos grupos, viendo cómo me sentía con las personas que me rodeaban. Y nada, hoy elijo los proyectos no por el proyecto, sino por las personas que componen. Y por suerte tengo la fortuna no solo de elegir, sino de construir los proyectos con las personas con las que me siento a pleno gusto trabajando. Mi gusto por la actuación empezó desde muy pequeña, pero no entendía que eso era teatro. Crecí en una familia de artistas y de personas que leían mucho y bueno, mi papá un poco me estimuló o quizás vio esa búsqueda en mí, quizás el teatro era algo para mí. Así que a los 15 años fui al Centro Cultural Provincial y me anoté en el taller de teatro de adolescentes con Diego Rinaldi y Ariel Eyerpick. Así que ellos dos fueron mis primeros profesores de teatro y era un espacio de creación tan colectiva porque creo que era maravilloso lo que pasaba en ese momento en el Centro Cultural porque se escribían textos, los adolescentes escribían textos y se montaban escenas y bueno, había una energía muy preciosa. También después de mi paso por la escuela de teatro y de haber encontrado en primer lugar un grupo que es el Laboratorio de Antropología Teatral, que fue mi primer grupo de teatro, debo decir que mi proceso creativo en principio siempre estuvo teñido como de esos procesos de creación, esas búsquedas que son principalmente físicas y que a través de lo físico, bueno, ir encontrando ahí lo poético, lo emocional, pero siempre a través de la energía, de lo físico, del cuerpo en situación de representación. Recuerdo eso como de enfrentarme con un texto o de pensar en un personaje y primero decir, bueno, ¿qué hace este personaje? ¿A dónde empieza su acción? ¿Cuál es la energía que yo necesito para llegar de acá hasta allá? Y después viene como, bueno, este personaje siente esto, este personaje le pasa esto, o viene desde allá, o la referencia poética es esta. Roberta Carrieri, Iben Nagel Rasmussen, Julia Barley, Anna Wolf, que fue mi maestra. Esas mujeres influenciaron como mucho mi universo. Por suerte tuve como el placer de conocer el trabajo de ellas así muy, muy cara a cara, muy cuerpo a cuerpo. ¡Eh! ¿Con qué intentando no dormir? ¡Hola! ¡Acá arriba! Peleando contra la bruma del sueño, ¿eh? Se acabaron las pastillas. La lucha no es química. Repitan. Si la meta es el olvido, llegaremos antes. ¡Buena vigilia! Pero recuerden, solo funciona hasta la próxima bruma. Esta misma noche se acaba el hechizo. Suerte con eso. ¡No pierdan la cabeza! Llegaremos antes.
Si la meta se lo olvida, llegaremos antes. Si la meta se lo olvida, llegaremos antes. Si la meta se lo olvida, llegaremos antes. Escribí y dirigí por primera vez en 2018 y es totalmente distinto a cómo hoy se están dando y elijo hacer las cosas, ¿no? En 2018 yo tenía una idea como muy clara, convoqué a los actores y a la actriz que yo veía para llevar adelante esa apuesta, que fue La extraordinaria vida de Jorge Valente. Y nada, y logramos una obra hermosa. Y yo siempre tenía la sensación de que quería construir algo más colectivo, pero no se terminaba dando. Quizás sea por la misma lógica del teatro santafesino, ¿no? Que es como algo donde el director es el director y si tiene la fortuna de trabajar con un productor, genial, es quien se encarga de gestionar funciones, o casi todo recae en el director, ¿no? Bueno, hasta que hace unos años nos encontramos con Las Margaritas, con Anita Municoy primero y Ale Echarte, y después se sumó Sofi. Y nada, más o menos todos entendíamos que la cosa era así, que era entre todes. Y si bien el proceso de Háganme Acordar fue un proceso totalmente caótico, que fue la primera obra de nuestra compañía, toda la escritura se dio en lo que se proponía desde los ensayos. Entonces ahí yo encontré un gusto distinto, particular. Sentía que el contenido se volvía como muchísimo más permeable, muchísimo más colectivo, más conjunto, como si las palabras estuvieran, si bien yo las acomodaba, pero la construcción era colectiva. Creo que lo más rico que tiene este grupo es que todos sabemos hacer algo muy bien y que cada una de esas cosas que sabemos hacer son muy importantes para el teatro, como iluminar una escena, escribir una obra, pensar en el arte, en el maquillaje, diseñar una escenografía. Y eso es hermoso porque nos juntamos a crear como desde una confianza en esa diversidad y en lo que cada uno sabe hacer, y también a pasarla bien. Y con Ja, con esta comedia universitaria 2025, nos juntamos en julio del año pasado a comer un guiso en una casa. Estábamos todas las Margaritas y dijimos, che, después de Háganme Acordar, ¿qué viene? ¿Qué hacemos? Un policial. Un policial de ciencia ficción. Un policial de ciencia ficción y que tenga un musical. Me encanta, perfecto. Ambientado en el 50, perfecto. Eso fue la consigna y a partir de ahí empezamos a jugar. Apareció la convocatoria de la comedia y dijimos, ¿por qué no? Sí. En la nevera hay fresas. Sí, Clark. Ay. Hueles a ella. Oh, Clark. Me encuentro como con un fuerte gusto por la ciencia ficción. Empecé a estudiar la licenciatura de teatro en la universidad y bueno, un día dije, ¿de qué puede ir mi tesis? Y pensé que la ciencia ficción y el teatro eran dos espacios que me gustaban mucho y que estaban ahí. Bueno, la ciencia ficción empezaba como a aparecer en mis gustos recurrentes y dije, bueno, vamos a juntar las dos cosas, a ver qué pasa, qué sale de acá. Y me empecé a preguntar por procedimientos, técnicas, formas de montar ciencia ficción en el teatro y me encontré con preguntas porque no tenía referencias puntuales, así que fui a como a mi otro lugar, mi otro espacio amado, que es el cine y la literatura. Mucho La mano izquierda de la oscuridad, de Úrsula Le Guin, y también cosas de Philip Dick, toda esta paranoia que suelen tener los personajes que están metidos en un mundo que no terminan de comprender, que saben que hay algo raro, ¿no? Y bueno, y en el cine volvimos con todo el grupo a esas películas que habían sido referencia para mí en ese momento, que es Blade Runner, Gattaca, Dark City. Pero también otras cosas, también apareció, no sé, aparece el diario de Adán y Eva de Mark Twain, o aparecen poemas de Mary Oliver que lee nuestra androide. En realidad, cuando uno está en un proceso casi
te diría que ya no está la guía del cable, pero hasta la guía del cable podría hablarte de... Casi todo lo que agarrás te habla de lo que estás, en la que estás. O sea, no sé, agarrás el prospecto de un medicamento y decís, ¡oh, mirá, este nombre es genial para ponerle a la cápsula del tiempo en la que viajan! Y es una obra que intenta traernos o hacernos viajar hacia una Santa Fe del futuro, del 2050, en donde nos imaginamos que esta Santa Fe ya es la Santa Fe de los 1000 climas, en donde de repente puede venir un calor tremendo y a los segundos un frío que nos congele los huesos. Y en este futuro, en esta Santa Fe del futuro, las personas han podido como delegar su capacidad de recordar, la han podido entregar, porque el recuerdo y todo lo que tiene que ver con la memoria, desde el arte hasta la propia memoria del ser humano y todo lo que es escrito y dicho, ya no tenía mucho sentido, ya había caducado, o al menos hay como un poder ahí que empieza como a esparcir esta idea de que la memoria ya no sirve para nada. Y las personas necesitan cada día que un aparato les recuerde quiénes son, qué hacen y qué van a hacer ese día. Y hay algo que tiñe como todo este universo de personas muy funcionales al sistema, que es que Hollywood y la belleza de Hollywood y ese maquillaje perfecto que hace de la vida y de las personas en ese Hollywood de la década del 40 al 50, es la norma de las personas que habitan en esta Santa Fe y en este mundo, creemos, ¿no? Tenemos una actriz principal que es quien, su presencia y lo que pasa con ella es lo que desencadena todo el conflicto y todo lo que va a suceder alrededor de los otros personajes. Y después tenemos otros personajes que también son maravillosos y que también hablan un poco de esta necesidad que tenemos de vincularnos con los otros y de encontrarnos con un otro para poder encontrar la verdad, o al menos el camino hacia la verdad. Bueno, eso por un lado. No sé si dije algo de la sinopsis. No. No, nada. No sé muy bien qué recordar, no sé si es algo mío o algo que implantaron en mí, no sé si es para mí. ¿Pero crees en eso? Creo que sí. ¿Cómo no va a nevarse Elizabeth Hart al océano? Si Elizabeth Hart no va a la Antártida vendrá a Elizabeth Hart. En la obra hay algo del cine que es la referencia del mundo actual, de ese 2050. Las personas se basan en el cine, están inspiradas en el cine. El cine les dice qué hacer, a dónde ir, qué comer, qué consumir. Entonces es necesaria esa aparición. Queríamos también como jugar un poco con incluirlo como lenguaje audiovisual. Entonces van a ver en la obra proyecciones y van a ver el trabajo con la voz en off. Y por otro lado creo que es interesante también porque muchas veces vemos al cine vinculándose o trayendo al teatro, pero pocas veces vemos al teatro trayendo al cine y no hay una técnica para eso o no hay una receta para hacerlo. Creo que fue una prueba y al menos lo que el público está diciendo es que pueden sentir esa sensación de que por momentos ven una película, por momentos ven una obra, por momentos pueden simplemente cerrar los ojos y escuchar lo que está pasando y dejarse atravesar por una experiencia que es más allá de lo teatral, también es audiovisual, sensorial, inmersiva, como empiezan a aparecer esas palabras. Llegaste acá, llegaste. Como lo habíamos planeado cuando te infiltramos en esa película.
Confiamos en vos y no nos defraudaste. Sos un gran actor, Don. Ahora nada puede pararnos. Estamos a las puertas de una revolución inevitable. Había una cuestión a resolver que nos intrigaba y nos encantaba porque no sabíamos cómo podía quedar, que era cómo funciona la voz en off en el teatro. Porque la voz en off es un invento del cine negro, ¿no? Y que viene además del policial negro de Raymond Chandler, de Hammett, que es ese policía que se va preguntando todo el tiempo y esa conciencia que ves escrita. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos para que suene en el teatro, como para que no suene tan fuerte? Porque si suena fuerte, las voces de los actores que están en vivo... Entonces fue todo como un desafío pensar en esa voz, y esa voz en Ja aparece más que como una conciencia, como la voz de un escritor o una escritora, como la voz de la autoría, ¿no? Como que yo sé lo que te está pasando. Entonces, bueno, no tengas miedo, o sí, tenelo, porque se viene la peor. Esta noche, venga a disfrutar la primera gran nevada, el epicentro climático del mundo. Santa Fe, la ciudad de los 1000 climas diarios. Teníamos que dar la sensación de que estábamos en otro mundo, instalar a los espectadores en otra dimensión. Por eso aparece estos altavoces que son muy del cine de ciencia ficción de los 50 también, en donde se escuchan como si fuera una alarma constante de que se viene la gran nevada, que uno ya parece que está dicho como si fuera una catástrofe, pero ya es como que el público se acostumbra tanto, es como ver a Milei gritando, ¿no? Como que ya te acostumbras a un grito y en realidad es como una señal de alarma constante la que va instalando la obra con esos altavoces.